¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de semblanzas deportivas. Se nos está acabando el año, mi estimado maestro Luis Alberto Bolaños López, mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de aquí de la DGDU. El penúltimo programa del año, mi estimado Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, bro. Pues feliz. Aquí ya a punto de cerrar una página más de este capítulo. Y pues bueno, pues sí, sí, justo estamos a dos más por avanzar, hermano. Y Así es. feliz. O sea, tenemos capítulo 2 de la semblanza de un buen amigo de Así casa. es. Nos quedamos hace un par de semanas con que haríamos para no correr tanto como lo hacía él en las canchas, y llevarnos la más tranquila para desahogar la semblanza de nuestro buen amigo Carlos García Cárdenas, Charlie, a los cuates que lo conocemos o que nos conocemos desde hace tantos años, en esta segunda parte, y pues nos da mucho gusto darte la bienvenida, estimado Carlitos. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola hola Luis, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar con ustedes y pues muy contento de platicar otro ratito más con ustedes que nos quedamos ahí eh, pendiente en algunas cositas. Pendientes y picados, mi estimado Nos Charlie. quedamos picados, justo es lo que iba a decir, más bien picados, porque es buena plática, buena conversación. Carlos García Cárdenas, que nació en 1978 en la Ciudad de México, egresado del CCH Sur, así como de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Ciencias de la Comunicación, que también hizo el curso de locución deportiva ay, se me fue el nombre, la escuela En Raúl Raúl del del Campo. Campo, Raúl del Campo, con un currículum deportivo que incluye la organización Pumitas de fútbol, el Club Universidad Nacional, por supuesto que el repre de media superior y superior de la UNAM, así como un paso por la segunda división del Club Querétaro, con una maestría en educación y el curso de director técnico que imparte la Federación, ¿es la Federación Mexicana de Fútbol? Sí, ¿verdad? Así es. Sí. Y bueno, pues nos quedamos la ocasión anterior en el año 2001, el año 2001 y que es, pues estaba yo recién ingresado aquí a la entonces Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, y desde entonces es que tengo el gusto de conocer a Carlos, o sea, ya son algunos añitos que nos conocemos, yo recién egresado de la facultad, él como estudiante todavía, y que ese año 2001 marcó hasta, volvió a ocurrir en el 2019, pero en 2001 fue la última medalla de oro del fútbol soccer varonil en una universidad nacional que se llevó a cabo en la Universidad de Veracruzana, allá en Veracruz, y Así es. precisamente con un gol de Charlie, un 1-0 ante los locales, ¿verdad? Ante la V, fue que se consiguió esa medalla de oro, dando el cerrojazo a una generación en ese momento muy importante que comandaba el profesor Juan Manuel Calderón Bajonero, con jugadores muy talentosos, incluido nuestro actual director técnico del Repre varonil, el profe Quique Gómez, y a quienes recuerdo, pues también el portero Hugo, ¿sí? Así es, Hugo Hugo, Rodríguez. Hugo Rodríguez, Ujú. el capitán y todo corazón y pundonor Nacho Beltrán Botello, Así es. por supuesto tú y Héctor Cervantes, Fefo el Fefo también andaba en esa, también, en esa selección, mira, sí, este, Héctor y Hugo ya llevaban sus añitos. De hecho, fue su último torneo, pero sí, pero estaban ahí todavía. y entonces cuéntanos brevemente, Charlie, para que ahora sí tenemos que desahogar hasta llegar a la actualidad en esta emisión. Esa universidad como jugador, como representativo de la UNAM, ¿qué te dejó a ti? Sobre todo porque pues fue tu despunte, eras el de los novatos, ya decías del pie veterano, pero eras de los novatos de esa selección y que pues era un deleite verlos jugar, mi estimado Charlie.
Gracias, Rocino. Pues una gran vivencia, ¿no? La verdad es que una grata experiencia, una experiencia de vida que se queda para siempre como, primero como grupo y como compañeros y amigos que fuimos en ese equipo. Y pues obtener un logro después de 10 años que no ganaba la UNAM una medalla de oro, porque no lo había ganado desde el 91. Y bueno, la exigencia de la UNAM siempre es alta y siempre se pensaba en el primer lugar, y si no ganabas el primer lugar, pues no valía, ¿no? Y más en el soccer, que es un deporte tan de casa. Y entonces era mi segundo año, mi primer año fue en el 2000 y me tocó perder una final en el 2000 en Tamaulipas. Entonces pues llegar a la revancha fue algo maravilloso, y como lo dices, pues tuve la fortuna de que me fue bien en ese torneo, meter el gol de la final y bueno, y algunos otros durante el torneo. Entonces me sirvió muchísimo y me sirvió como trampolín, bueno, no solo a mí, sino a muchos de mis compañeros, porque fuimos base de selección en ese mismo año para ir a una universidad mundial en China en el 2001 en Beijing. Entonces, pues fue Nada pues más. el primer paso, ¿no? Para algo que si te soy honesto, sí lo buscábamos, bueno, al menos yo, porque cuando regresé a jugar, que te decía que venía de jugar en Querétaro, ya me había Sí. dedicado a otras actividades. Cuando me dijeron que existía la Universidad Mundial, dije, bueno, es algo que vale la pena buscar obtener, y la verdad es que tuvimos la fortuna de vivirlo, ¿no? Cuéntanos de esa, justamente de esa experiencia que fue haber ido a una universidad mundial representando a México y en donde recuerdo, pues ya ahora ya lo ve uno como de manera anecdótica, ¿no? Esas disputas como de pantalón largo que se daban entre la Autónoma de Nuevo León y la UNAM por ver quién era el entrenador, si era el profesor Calderón, si era el profesor, recuérdame el nombre. Roberto Gadea. Roberto Gadea, el profe Roberto Gadea de Tigres, y que si uno era el auxiliar o que si el otro era el director técnico, y a partir de ahí, pues a formar la selección universitaria. Por supuesto que en tu caso, junto con el de Quique, que en su momento también fue a Sí. una de estas universidades, pues más que merecidos ¿cómo se dice? Tenían méritos más que propios y reconocibles para ir a una universidad mundial. Cuéntanos cómo fue para ti esa experiencia de ir primero en 2001 a Beijing, allá en China. Mira, bueno, ahorita como lo decías, me tocó las dos vertientes, ¿no? Ahorita decías del profesor Roberto Badea, que me tocó ir primero él como auxiliar de Calderón, del profesor Calderón en el 2001, y luego en el 2003 fue el titular de la selección. Entonces, pues creo que le convenció la manera en la que jugamos, y de ahí nos empezó a convocar 2002 para un centroamericano que al final no se realizó, y luego en el 2003 para otra universidad mundial. Pero la vivencia pues es que la verdad es que sentirte que estás al máximo nivel que puede uno competir, fuera de un mundial, yo creo que, y unas olimpiadas, es lo Claro, más cercano, ¿no? Entonces, sin el duda. vivirlo y el darte cuenta que todos los atletas y compañeros que estaban pues en la villa deportiva, y todos los que toman este proceso como proceso olímpico, porque realmente es así, salvo en el soccer, porque en los clavados, en el atletismo, en el básquetbol, en todos lados, es el proceso para ir a una olimpiada. Entonces estás compartiendo un, un- una competencia con los mejores atletas del mundo. Entonces la verdad es que pues sí te deja una vivencia que a veces hasta sin palabras te deja, ¿no? O sea, vivir cosas que no esperabas enfrentar, aparte de la competencia, porque la competencia estaba muy fuerte y muy complicada, pero es lo que uno busca, ¿no? Como atleta y como deportista, enfrentarte a lo más complicado que puedas y demostrar que estás al nivel para competir, ¿no? Entonces, eh, tuvimos la fortuna de ir con el profesor Calderón aparte, porque también es importante siempre el que tu entrenador te apoye y te vea y te conozca, pues te Claro. ayuda a afrontar mejor las cosas. Y además el profesor Calderón pues ya tenía experiencia de por lo menos un par, bueno, de un par más que yo conocía. Y Sí, entonces eso nos ayudó, porque pues él estaba preparado a lo que íbamos a enfrentarnos, ¿no? Hasta cierto punto nos preparó mentalmente,
a saber que iba a ser una competencia complicada y qué esperar de los rivales, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me quedo creo que hasta sin palabras, o sea, realmente una vivencia extraordinaria, conocer otros países, un país que a lo mejor ni por acá me pasaba que iba yo a pisar en algún momento de mi vida, pero Claro, que esta parte que hablábamos también de que, pues como somos gente de la UNAM y que nos tratamos de preparar y que nos llama la atención ciertas situaciones, yo creo que desde niño, por ejemplo, la muralla china sí era algo que en mi cabeza sí me llamaba la atención, ¿no? O sea, sí decía, claro, ese lugar estaría padre conocerlo y tener la fortuna de haber estado ahí. Creo que sí, es es algo verdad. que ya no se me va a quitar de mi cabeza nunca. Y no sé, también la Plaza Tiananmen ay, se me fue el Forbidden City, se me fue la Ciudad Prohibida. También, Ujú. pues fueron unos lugares que no se me van a borrar de la cabeza, ¿no? Y creo que además estábamos viendo apenas el inicio de lo que iba a ser China, ¿no? Porque ahora empiezas a ver China por todos lados y si en ese momento me apantalló y me sorprendió ver todo lo que estaban construyendo, creo que ahora que digo, lo ves en redes sociales, en fotos, en todos lados, dices, sí, sí fue algo impresionante, la verdad. Claro. Te referías, creo, si no me equivoco, el profesor Calderón, las universidades de Sheffield y Fukuoka en Japón. Sheffield, Así es. Inglaterra y Fukuoka en Japón, que le tocó a él antes asistir. Eh, a ver, corrígeme si me equivoco, si la memoria no me falla. En el 2012 es cuando no clasifican a la universidad y que quedan eliminados Sí, sí, en, sí, mira, en, en- en fase estatal. estatal. Fue un proceso ahí un poquito extraño porque hasta primero nos habían dicho que no íbamos a participarlo, que nada más para foguearnos y a la mera hora, pues veníamos de este proceso de haber sido campeones, de un recambio total, o sea, de que se fueron muchos jugadores y algunos otros, pues por esta misma situación de los viajes, de todo lo demás, no les fue tan bien en clases. La verdad también es eso, ¿eh? O sea, tuvimos unos que se graduaron y otros que no tuvieron avance y el equipo quedó medio ahí complicado y pues se nos complicó la fase estatal y en la fase estatal no logramos avanzar y nos quedamos fuera. Nos quedamos fuera en la fase estatal, no llegamos a la universidad después de venir a ser campeones. Te digo, afortunadamente en lo individual, yo no tuve tanto problema porque, pues, como decíamos que al final el profesor Gadea fue el que quedó como titular. Ese año quedan campeones los Tigres y nos convocan a Nacho Beltrán, a Ricardo Salinas y a mí para ir a un centroamericano estudiantil. Entonces, y de hecho a Nacho lo llevaron como el capitán. O sea, a pesar de ser de la UNAM y ser Tigres el, el equipo que iba Como campeón. como campeón, Sí. ¿no? Entonces creo que, bueno, eso habló de que al final el profesor Gadeo vio en nosotros algunas cualidades pues que aportaban bastante para la selección, ¿no? Entonces, sí fue un golpe duro, Ro, porque pues venir de ser campeón y quedarte en el estatal, yo creo que ese fue el revés más grande que nos pudo tocar en ese momento, pero bueno, pues fue parte del proceso. Además, ahí en esos años empezaron a modificarse cosas de Sí, universidad. De hecho, al sí. siguiente año se quita, el fútbol sale de universidad y nos meten a una liga mayor universitaria que dependía entre Conde y la Federación Mexicana de Fútbol. Algo similar a lo que ahora juegan o jugamos con el Repre, que es como el CONADEP que está de conferencia, pero antes era a través del Conde y la Federación Mexicana de Fútbol. La verdad, esa también fue una bonita experiencia porque al final pues se acercó a hacer una liga universitaria que era muy competitiva y muy complicado en ese tiempo tener esas vivencias de ir cada 8 días a otro estado para jugar, ¿no? Sí. Y ahí también, también tuvimos la fortuna de que nos fue bien. Lo comentaba esto porque finalmente en un, digamos, periodo de corto tiempo, pues les tocó vivir las dos caras de la moneda, ¿no? La cara bonita, la cara agradable que con base en el esfuerzo y en el trabajo les alcanzó para lograr la medalla de oro y que inmediatamente al año siguiente, por estas circunstancias que tú mencionas, pues la gran sorpresa que causó que en la etapa estatal y que en un juego que perdieron incluso contra, ¿cómo se llama? La INET, La ENET, ahí exacto.
en el campo que tienen ahí junto al Autódromo Hermanos Rodríguez, pues se coronó, no se coronó, sino que se Nos dejó cristalizó fuera. una mala racha que tuvieron durante el estatal y que los dejó fuera de avanzar, pues ya no digas a la universidad, sino al regional, ¿no? Regional. Así es. Entonces, esto de vivir es ambas caras de la moneda, tanto el éxito como el fracaso, eso también curte, ¿no? En el ánimo y en la preparación, en la personalidad. Mucho, mucho, bueno, al final el deporte, pues es eso, ¿no? Aprender a levantarte de los errores. Yo les digo mucho ahora como entrenador a los jugadores y a los chavos que nos toca a veces entrenar, que el que no esté dispuesto a equivocarse, pues que no se dedique a esto, ¿no? Porque este es un deporte, bueno, y yo creo que todos los deportes, pero en particular el fútbol es un deporte de equivocarse y de seguir, de equivocarse y de seguir. El que no se va a equivocar, no esté dispuesto a equivocarse, pues no puede jugar. Lo importante es estar listo para la que sigue, ¿no? Para la siguiente oportunidad y prepararte para las adversidades, porque además hay que trasladarlo a la vida, ¿no? No solo es en el deporte, así es la vida. Hay momentos que está uno arriba, hay momentos que está uno abajo, y pues tienes que levantarte. Y las revanchas que te brinda también esto del deporte, ¿no? Ya lo Fíjate, decías tú que vino una serie ahí de cambios raros y extraños, concretamente con el fútbol, porque en 2003, en la universidad que fue en Saltillo, pues tengo muy presente la medalla de oro del voleibol femenil con el profesor Luis, con el profesor Sergio, y con varias de las chicas que hemos entrevistado aquí en Semblanzas Deportivas en Con 2003. Gabota y todas esas, ¿no? Ellas tuvieron, no, Gabota no, con No, Kenia, Gabota fue después, sí, sí, con sí, Yogis, fue esta, yo, sí. la medalla de oro en el caso del voleibol femenil. Y ya lo comentaba Carlos, sale el fútbol del programa de universidad como tal, pero para hacer esta como liga, y que pues me tocó incluso cuando sí nos mandaban a los viajes y todo esto, acompañar al equipo. Y que incluso al año siguiente, en 2004 en Pachuca sí hubo actividad, ¿no? En cuanto al fútbol, pero igual seguía, creo que separado de la universidad. No me acuerdo, te Duró, soy duró, honesto. duró 3 años, la liga, te digo, siguiente, 2003, 2004 y 2005, según yo, Que luego lo toma hasta como en el eslogan de una cervecería, ¿no? ahí Por sí. la La de corona, la por la corona, No, por la no, corona corona. no, universitaria. esa por la corona universitaria estaba simultánea con Conde. De Ah, hecho, ok, el año que ganamos la universidad, ganamos también el torneo de por la corona universitaria en el Estadio Olímpico ok. de 68. Ahí se jugó la final contra la UPAEP, contra un equipo que dirigía, de hecho, Paul Moreno, ¿no? Paul Moreno, sí, Paul Sí. Moreno, de acuerdo. Oye, no me quiero ya atorar mucho en este tiempo y en esta etapa, pero sí no dejar de lado que en el 2003 tuviste la oportunidad de ir a otra universidad mundial, en esta ocasión a Daegu en Corea del Sur. Cuéntanos de esta experiencia ahora, igual en el continente asiático, pero ahora en Corea. Sí, sí, la verdad es otra experiencia maravillosa, y una vivencia diferente, porque al final lo que te deja el ir como base con tus compañeros, con tus amigos, pues siempre, y con tu entrenador, siempre estás un poquito más protegido, ¿no? Te sientes como más en casa, pero el saber que vas con otro entrenador que no es el tuyo, con otros compañeros que no son los tuyos y que tienes que tener un rol preponderante e importante porque por eso te llevaron, pues es diferente. La verdad es que es una vivencia diferente, muy, muy distinta en cuanto a la vivencia, sobre todo en la parte emocional y de relacionarte con el equipo, pero también la vivencia deportiva fue muy buena, ¿no? Esta parte de saber que tienes que hacerte valer sin importar quién esté al frente, eso también es importante. Y yo creo que al final, todos los deportistas, cuando vamos a alguna competencia y entendemos que el compañero que está al lado juega bien y te gusta lo que hace, pues empiezas a hacer esas uniones y esas alianzas que son importantes para hacer, pues, un buen equipo, ¿no? Entonces, al final, eso Sí. también sirve como vivencia para entender que pues no siempre vas a estar con quien
con quien tú quieres, ni con tus mejores amigos, ni todo lo que uno quisiera, pero que uno debe de sobreponerse a eso y pues dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces creo que eso fue lo mejor que sacaría de haber ido con un equipo diferente y pues también la vivencia y conocer Corea que pues también tiene su chiste, ¿no? También fueron ciudades bonitas, una ciudad mucho más chiquita que Beijing, pero también, pues también con sus toques diferentes y de una cultura distinta. Y sobre todo también eso yo creo que al tener la fortuna de ir a dos países asiáticos, eh, me dejó la manera de ver de ellos, ¿no? Que son así como todo lo que quieren es, quiero esto, pues trabajo así para conseguirlo. Entonces eso creo que fue algo muy padre de ir a estos dos países, entender que su cultura es del esfuerzo y del trabajo y pues que no hay otra manera de obtener lo que uno quiere si no le mete al trabajo Ido y a la... trabajando por ella, sí. ¿no? Claro. ¿Cómo iba a la par de estos eventos y de estos acontecimientos deportivos en tu vida la parte académica? Bien, yo mira, la verdad es que siempre traté de compaginarlo. Yo, algo que creo que tuve la fortuna es que más o menos siempre le entendía a las clases. Yo iba a la escuela a tomar clases. Ya tengo eso creo que, no recuerdo si la otra vez lo dije, Sí, lo Sí, lo comentaste, pero comentaste, sí, sí, lo sí. sí es comentaste. algo Sí, que amigos no tuve muchos, pero no tuve muchísimos amigos en la escuela cuando me dediqué al sí, sí. deporte porque pues estaba muy, muy enfocado en el deporte. Cuando no, pues entonces sí me daba esos tiempos. Pero aquí, bien, o sea, sí le tenía que bajar a la carga académica, eso sí está claro. Yo creo que cuando queremos estar en el deporte competitivo y tratando de alternar las dos cosas, pues en vez de meter las 6 materias que tenía que llevar, pues metía 4, ¿no? Entonces metía 4 y alargué un poquito más. Tampoco me tardé de más, o sea, pues ya ven que había comentado lo del cambio de plantel, de venir de Acatlán para acá pues al Sí, final tiene 6 años y medio para terminar la carrera y tampoco pude tomar más y yo si ya me había tomado un año para irme a jugar a segunda división, pues ya no tenía así como para decir, ay, me extiendo y hago más Tanto tiempo, tiempo. sí, sí. No, entonces, una vez que yo entré a la Facultad de Ciencias Políticas, me aventé mis 4 años y medio, que era lo que duraba mi carrera, y en los 4 años y medio saqué mis materias, terminé todo muy bien. Después, como lo comentaste la otra vez, me tardé un poquito en titularme. La verdad es que mi papá me aceleraba mucho, me decía, ya titúlate, ya tienes que terminar, cerrar el ciclo, estar en esta parte. Siempre pensé que era más complicada la tesis de lo que es. Consejo para todos los que les toque hacerla. Háganla rápido, ya no se preocupen. Yo creo que en mis expectativas estaba pensando que tenía yo que hacer un libro muy, muy complejo, una aportación muy grande y eso fue lo que me detuvo porque un par de veces la hice y me quedaba a la mitad y decía como que no me convence y regresaba. Entonces, como consejo, no se frenen, háganla rápido y lo que más les guste, sobre lo que más les guste y sobre eso hay que hacerla. sí, te entiendo, pasé por Confíen, esas mismas. confíen en ustedes Pasé por esas mismas y sí. y en su asesor. Tenía La que verdad. llegar la inspiración de repente Sí, sí. para hacerlo. ¿Qué vino después, Charlie? Una vez que concluye tu elegibilidad como jugador representativo y como estudiante de la UNAM, ya si te tardaste un poquito más en la titulación, eso es aparte, pero vienen años en los que yo recuerdo, por lo que veía, por lo que platicábamos, pues el camino era seguir ligado al fútbol. Desde ese entonces, no sé, 2005, 2006, vino la inquietud por prepararse dentro del ámbito del fútbol. Ya no le seguiste con la parte de lo que estudiaste en la carrera y pues fue ir picando piedra. Yo recuerdo en varios lugares haciendo los pininos como monitores, como entrenadores, en escuelas particulares, no sé si también incluso aquí en Pumitas. Sí, tal cual, Empecé en Pumitas, o sea, bueno, de hecho empecé desde que jugaba, ¿no? Empecé en Pumitas, hice toda la escalerita, tal cual, o sea, empecé de monitor en Pumitas, desde 8, 9, 10, 11. Después empecé a trabajar con los equipos de extensión de la Unión Rural. También empecé desde los equipos más chiquitos hasta todos los equipos, los recorrí. Eh,
y después, bueno, en Pumitas, después de haber sido monitor, fui coordinador en Pumitas varios años también. Sí, Después empecé a trabajar en en escuela particular. Trabajé en el Colegio de Madrid, creo que también ahí sí, lo recuerdo. bien. Por Nacho, de hecho Nacho lo llevaron como Nacho Beltrán, fue coordinador de deportes, nos invitó a participar y estuve también ahí como coordinador con Ricardo Salinas, coordinador de fútbol. Estuve casi 6, 7 años también. Sí, Entonces empezamos a dedicarnos a esta parte. La verdad es que una vez que lo vives, no me pude despegar. O sea, mi mamá tenía una frase que me decía que yo vivía para el fútbol. Me dice, entonces creo que llegó el momento en el cual sí me di cuenta que era lo que me llenaba y lo que pues no lo veía como un trabajo al final. O sea, siento que hago lo que me gusta y me pagan por hacer lo que me gusta y tratar de transmitir lo poco o mucho que aprendí de esto. sí. Y entonces, pues por ahí vino mi inquietud y me cambié por completo, ¿no? De ya estar más pensando en los medios y regresar a la parte de estar en acción. Entonces empecé, así como lo dices, Pumitas, después los equipos de extensión, después el Colegio Madrid y, bueno, y cuando estaba desde los equipos de extensión, pues empecé a hacer los cursos del CICET, empecé se me fue la palabra, a validarme, a acreditarme como entrenador para poder estar en pues en los diversos torneos que competíamos, ¿no? ¿Llegaste a hacer el curso del CCC, de Sí, no, entrenamiento deportivo? no, porque creo que ese fue antes creo Ok, que cuando yo ya llegué ya no estaba, ok. según yo ya no, así. Ahí los tomábamos, pero solamente los del CICET. Y después empecé a preocuparme por prepararme así, pero realmente lo hice un poco más para acá, el de la federación ya lo hice cuando estaba yo ya formando parte del repre superior como auxiliar. O sea, realmente como que el paso fue que empiezo yo a ayudarle a Yair y a Kike cuando estaban todavía en el femenil. Platicando con Yair, me dijo, oye, pues sabes, yo le platiqué también mi inquietud. Estaba yo trabajando todavía en el Colegio Madrid como coordinador, pero al final ya no me llenaba tanto trabajar con niños pequeños, o sea, como que yo quería deporte más competitivo. Yo me quería meter como entrenador pues en algo que exigiera más y que tuviera, pues aparte de más competencia y más proyección, ¿no? Entonces, eh, estuve a la par de que estaba trabajando en el Colegio Madrid, platiqué con Quique y con Yair, y ellos me invitaron a venir con el equipo femenil a entrenar a las delanteras. Bueno, como mi posición era delantero, empezamos a hacer un trabajo específico con las delanteras. Creo que afortunadamente a Yair y a Quique les gustó el trabajo que estábamos haciendo. Ese año, de hecho, el equipo femenil llegó a la final en Puebla en 2014, según yo, si estoy bien, a la final contra el Contra Tec de el TEC Monterrey, de Monterrey. Tec de Monterrey en la UPAEP, en la UAP, perdóname, en la UAP, y entonces pues empezaron ahí pues a abrirse una vertiente diferente, ¿no? Y entonces vino aquí la situación del cambio del profesor Calderón también, que abandonaba el equipo superior para entrar en otras funciones con media superior, y aquí que lo recorren aquí que lo recorren Al al, varonil. al varonil, y aquí que me invita a participar. Primero estaba ahí como que la disyuntiva si me iba, si Yair quería que me fuera con él al femenil, Quique que al varonil. Al final, Yair apoyando aquí, que también me dijo, ¿sabes qué? Si ahorita es un cambio muy, muy drástico y muy fuerte, así es que pues hay que meterle todo al varonil, ¿no? Y entonces nos fuimos a trabajar con Quique con el varonil, y a partir de ahí empezamos pues ahora a trabajar ya de este lado en el deporte más competitivo dentro de la UNAM. Claro. Los equipos representativos que, híjole, tienen una gran trayectoria y bueno, nos han dado muchísimas glorias, mi estimado Charlie. Y bueno, de todo este asunto de entrar ya como entrenador con los equipos representativos, digo, antes estabas con un público un poco más joven, ¿no? Este, ¿qué tan distinto fue para ti el brincarle así ya a universitarios?
Mira, yo creo que no es tan complicado porque al final pues es el mismo idioma, ¿no? O sea, yo creo que para mí es más fácil con los grandes porque creo que ya también estamos un poquito más cerca en el lenguaje y podernos expresar de mejor manera con ellos. Y yo creo que algo importante fue que todavía estábamos en cierta edad en la cual había momentos en los que Quique y yo nos podíamos todavía meter un poquito al campo. Y yo creo que pues el que ellos nos vieran o me vieran hacer ciertas situaciones que a veces se les solicitaban, ayuda, ¿no? El predicar con el ejemplo, pues es algo que todavía, pues a la gente le motiva o le llama la atención o dice, Claro, bueno, Claro, él, te él hizo aprueba. esto, hizo aquello, y eso, eso ayudó. También varios de los chicos que en esta generación empezamos a tomar nosotros, porque, bueno, vino el cambio de generación y empezamos a trabajar con gente de año de nacimiento 95, 96, fueron en algún momento mis jugadores en extensión, ¿no? O de Quique. Entonces, hasta cierto punto, pues ellos tenían credibilidad hacia nosotros por habernos conocido antes. Hubo también ahí en ese Inter, eh, ganamos la Copa Telmex todavía como jugadores en el 2008, ¿no? O sea, ya no siendo parte de nada dentro de la UNAM, bueno, sí, solo de extensión y Quique ya como entrenador, claro. pero ganamos primero la oportunidad de representar a la UNAM y luego fuimos campeones de esa copa. Entonces, muchos de los chicos que acabaron siendo nuestros jugadores ¿Los vieron jugar? fueron a ver jugar al Tapatío la final y muchas situaciones. Entonces, yo creo que ahí ganamos cierta credibilidad con los chicos y eso nos ayudó para que el mensaje que tratábamos de infundir eh, llegara a ellos, ¿no? Fue difícil, ¿eh? También te tengo que decir que al final sí fue difícil. Yo creo que sobre todo los primeros 3 años hubo momentos, yo creo que también cuando lo platicaron con Kiki que se los dijo, que los dos dije, y los dos porque tenemos, aparte de una muy buena amistad, eh, pues estábamos juntos en el mismo barco, ¿no? Entonces había momentos en el que decíamos, ¿sabes qué? Igual, y nosotros no somos, ¿no? Somos nosotros los que estamos haciendo que esto no jale para donde queremos, o no podemos transmitir el mensaje como queremos, o no estamos convenciendo a la gente, y más en el arranque porque pues, Sí, fue complicado, fue nos estábamos complicado. quedando en el estatal, en el regional. El primer año no, el primer año creo que En el regional y que perdieron en el primer penales año contra la perdimos en Guaymex, penales, ¿no? Y teníamos el partido ahí, aquí en pues Seúl. cerquita, casi a punto de ganarlo y pues Sí, pues fallamos con- un penal en el transcurso del juego y cosas ahí pues, pero así ahí es el tenían deporte. poquito tiempo de haber asumido el cargo los Teníamos dos. meses de haber asumido y Sí, nos sí, quedamos sí. a un penal de regresar a la ¿En qué universidad. año fue esto? 2000, 2015, 2015. 2015, sí, según yo, 2000. Tuvieron que pasar 4 años, Charlie, para que llegara el 2019. Lo platicábamos la semana pasada con Ok, Jaime Espinosa, con Balú. Y nuevamente los astros se se alineó. alinearon. Decimos esto de los astros en un sentido figurado, por supuesto, porque el trabajo es sin duda lo que te lleva al éxito. Y a pues como bicampeonato, vamos a llamarlo así, el ganar el CONADEIP y el ganar la Universidad Nacional en el 2019. ¿Qué nos puedes contar de ese año maravilloso para el fútbol varonil? Mira, la verdad, iba a decir, yo creo que ya traíamos un proceso muy, muy, muy consolidado, es la palabra. A Eh, propósito de esto último que dijiste de las dudas que generaban ustedes, el que no lograban cristalizar el sueño. dar ese paso. Sí, mira, yo creo que el primero, yo lo veo como el primero el 2018, ¿no? Que fue un año en el que se liberaron muchas situaciones y cambiamos una inercia. Yo creo que eso lo teníamos claro nosotros. Teníamos que cambiar inercias, teníamos que primero obtener ese pase para que el grupo se empezara a confiar en sus capacidades, porque yo creo que nunca fue situación de capacidad, pero sí hubo momentos de duda en los cuales flaqueábamos y entonces no obteníamos lo que queríamos, ¿no? Entonces, estábamos peleando, estábamos a punto y cuando se presentaba el momento decisivo, no estábamos, no estábamos haciendo lo que teníamos que hacer por diversas situaciones, ¿no? Entonces, se presenta el 2018, que yo creo que fue uno de los años más difíciles por lo menos para mí personalmente en la vida fue muy complicado, pierdo a mi madre ese año,
Aparte, y meses antes, ¿no? Un par de meses antes de que lográramos el obtener el pase a la universidad. Además, en un momento en el cual solamente había un lugar. O sea, fueron así como muchas situaciones que se fueron complicando, pero ahí pudimos dar ese paso. Nos toca jugar el regional aquí en CU. La universidad iba a ser en la UAM, en la UAMX. Entonces solamente había un lugar. Entonces, creo que ahí ya el equipo estaba muy consolidado, nos unimos mucho, los chicos también, la verdad es que pues entendieron de lo que se trataba, ya nos habían tocado un par de reveses muy fuertes y que los chicos no lo querían volver a vivir, ¿no? Yo creo que ahí eh, nos quedó claro que había una frase de Miguel Carmona, que además de- fue parte de este grupo, que ahorita está también entrenador de extensión, y que él decía, yo lo único que quiero es que se demuestre que estamos aprendiendo, ¿no? Que no nos tropezamos con la misma piedra, y al final eso fue lo que se consiguió, que ya no nos tropezamos con la misma piedra, logramos afrontar los fantasmas que teníamos, y en casa logramos obtener ese pase cuando era más complicado, con un solo lugar. Y entonces yo creo que ahí el llegar a la universidad liberó a todo el mundo, a nosotros, a los chicos, de saber que ya habían obtenido el primer paso, porque también ellos estaban apuntándole a lo más alto, no solamente a ir. Logramos, logramos calificar a cuartos de final en esa primera universidad y perdimos con Chihuahua, que venía de ser campeón y que estaba pues en una época muy fuerte y Física, sí, sí, muy sí. física, sí, sí, muy complicado, pero competimos también que los chavos se dieron cuenta que nos faltaba trabajar un poquito más, solo un poquito más para obtener lo que estábamos buscando. Entonces ahí llegó el mensaje todavía más y entonces sí llegamos a esta universidad de 2019, como dices, Ro, y con el grupo más consolidado y con otros chicos que llegaron para este año también y que acababan ¿Verdad? de consolidar el grupo y, y poder obtener estos dos, pues estos dos torneos que yo creo que al final, yo entiendo que obviamente la universidad era lo más importante para todos nosotros, pero teníamos muy claro que este torneo de CONADEIP nos ha servido muchísimo para prepararnos y para ponernos al más alto nivel. Entonces sabíamos que si nosotros estábamos compitiendo por los primeros lugares en el torneo de CONADEIP íbamos a estar peleando la medalla en universidad, ¿no? Y creo que a partir de ahí los chicos logramos cambiar esta inercia, tan es así que creo que en estos últimos, desde ahí hasta ahorita, hemos estado siempre en cuartos de final, o sea, por ahí a lo mejor nos perdimos un año nada más, pero Sí. siempre estamos compitiendo ahí y Pues, los se chavos. convirtieron en el invitado incómodo de CONADEIP, ¿no? Sí, 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 y más en ese año, ¿no? Porque al final, Sí, como tú dices, pues la final fue en el TEC de Monterrey, en CONADEP, y fuimos al TEC de Monterrey y les ganamos la semifinal al mismo TEC en su casa, sí. eh, y los eliminamos con un por 1-0, y con eso fue más suficiente para llegar a la final, y después en la final enfrentarnos a la UTLAP y hacer un muy buen partido. Yo creo que los chicos entendimos de qué se trataba, los chicos entendían de qué se trataba esta competencia y ganar ahí en Monterrey el Me primer. acuerdo de un eslogan que tenían durante un tiempo en sus playeras, en sus casacas de entrenamiento, vuelta al dominio, Sí, sí, regreso al ¿cierto? dominio. Fíjate, Regreso al dominio. regreso al dominio, Ro. Y fíjate que fue algo que lo retomamos también del 2001 porque también creo que si no mal recuerdo fue Nacho el que nos lo acercó. Lo acuñó. Porque sí, sí, porque teníamos ya que volvernos a meter y hacer un equipo dominante y un equipo que sea un referente, porque entiendo que también ser campeón, pues ojo, todos quisiéramos ser campeones todos los años, pero no es tan sencillo y menos en el fútbol donde pues hay tanta competencia, ¿no? Porque al final Ujú. yo entiendo que en esa parte todos los deportes son complicados, todos tienen su chiste, todos tienen pues el trabajo que hacerse, pero cuando más gente lo practica y cuando más gente lo juega y cuando más gente lo busca y cuando más gente lo quiere, pues es complicado en esa parte en el soccer porque todo el mundo cree que puede jugar o todo el mundo puede jugar, pero no todo el mundo sabe jugar. Entonces ahí también eso complica, ¿no? Porque vienen las críticas y vienen las situaciones en las cuales
alguien dice, bueno, esto estaba muy fácil, pero ya No. cuando aparece la presión y cuando hay rivales complicados y cuando hay gente con mucha Hay experiencia, factores incluso a veces hasta como el arbitraje, que no está en las manos de uno, a ¿no? veces, ¿no? Sí. Oye, Charlie, no te quiero meter presión, pero estamos ya No, no, entrando a la recta final. no pasa nada. Tenemos tiempo, pero vámonos un poquito más. Vamos a hacer un cambio de juego. Va que va. Y antes de preguntarte la siguiente pregunta, me gustaría saber, para ti, ¿qué fue el haber vivido estas experiencias, tanto los sinsabores como los éxitos, habiendo sido jugador y ahora como entrenador? El tener, el vivir esas dos facetas dentro de la cancha y del otro lado de la cancha, ¿qué te ha dejado eso? El vivir las dos caras de la moneda, el éxito y pues sí, la palabra fracaso suena feo, pero el estar picando piedra y trabajando y que no te salen las cosas y que cuando llega una eliminación dices, hasta el siguiente año viene la revancha, pero desde mañana es el día uno para alcanzar esa meta. Y así como eso, pues cuando se cristaliza y se logra el triunfo, el éxito, el campeonato, la medalla de oro, las has vivido en esas dos facetas, como jugador y como entrenador. Sí, no, mira, la verdad es que híjole, no puedo explicar tan sencillo como yo le llamo a que somos muy ardillas, esa es mi frase, o sea, hay gente que necesitamos de esa adrenalina para competir y que te hace querer ganar hasta en las canicas, en lo que sea que participes, quieres ganar, ¿no? Entonces, cuando tienes esa forma de ser, es complicado, ¿no? Y sí pasa esto que tú dices, pero al final entiendes que pues así es el deporte yo te lo decía, ¿no? Si tú le tratas de transmitir a los chavos que pues a veces vas a ganar, a veces vas a perder, te vas a equivocar y te tienes que levantar, pues así es esto, ¿no? Entonces hay momentos obviamente que cuando pasa te quedas súper enganchado y enojado durante 3, 4 semanas. A lo mejor en el mes ya bajó un poquito y a lo mejor cuando faltan 2 meses para la competencia te vuelves a acordar y te vuelves a enojar y de repente falta 3 días para volver a empezar y ahí llega el enganche y dices, no, pues ahora trabajo el doble y se los recuerdas también a ellos para que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, Claro. ese tipo de situaciones la vives así, entonces no hay, no lo concibo aparte de otra manera, ¿eh? Si no eres así de competitivo, no hay manera. No podrías estar haciendo esto. Me voy a saltar el tema de la pandemia porque de alguna manera Balú nos compartió la semana pasada cómo se vivió en el seno del equipo de fútbol ese tiempo de la pandemia, porque me gustaría que abordáramos otros temas. Sí, Y, claro. y justamente después de la pandemia, cuando se puede volver a hacer actividad, viene pues algo que no sé, ahí sí desconozco cómo fue, de rebote, por la relación de amistad que existe, no que existía, sino que existe, pero te llega una invitación para formar parte del cuerpo técnico de Karina Báez en el equipo profesional de fútbol soccer de las Pumas. Fue regresar al profesionalismo o ir al profesionalismo, dejar por un momento esta parte amateur o universitaria. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia de haber sido auxiliar técnico de las Pumas de fútbol soccer femenil en la Liga MX femenil? La verdad fue una super experiencia, Ro. Así, se da así tal cual, como tú lo dices, porque a Karina la conocíamos primero como jugadora y luego trabajamos juntos en el Colegio Madrid un tiempo también. Entonces había una muy buena relación de amistad en la cual ella, cuando la convocan, empieza a formar su cuerpo técnico y, y me invita a participar. Entonces, la verdad es que me pareció una súper oportunidad. Como ya te había comentado, yo trabajé en un cierto tiempo con Jair, con las delanteras, y en algún momento también estuve dirigiendo en la media superior, eso creo que nos lo brincamos, pero también estuve un tiempo junto con Fefo dirigiendo la media superior femenil. Claro, sí. Entonces, pues siempre he pensado en esta situación que las chicas piden y piden y piden información a la hora de entrenar y eso me gusta. Entonces al final a uno pues, lo motiva como para decir, ay, acá esto también me interesa porque
pues porque hay proyección y porque las chicas tienen interés en mejorar y en aprender y lo poco o mucho que has aprendido tratar de transmitirlo. Entonces, cuando Karina me invita a participar en el fútbol profesional femenil, pues obviamente que me llamó la atención, que dije, si lo puedo compaginar adelante, entonces lo platicamos, se dio la oportunidad y durante un año pues me invitaron a ser el auxiliar uno de Karina dentro del primer equipo femenil de Pumas, de Pumas del Club Universidad. Y yo lo resumo también como una muy buena experiencia, aprendizaje también, porque obviamente observas pues una manera de ver el fútbol diferente, ¿no? Una presión constante todo el tiempo, una necesidad pues de estar dando resultados al instante o estás fuera, así tal cual, de estar también claro de que no le tienes que hacer mucho caso ni ponerle mucha atención al ruido externo, porque pues por todos lados, esto que te comentaba, ¿no? Y ahí se maximiza, ¿no? Porque en las redes, pues el ataque hacia el cuerpo técnico, hacia la entrenadora, hacia los jugadores, hacia todo el mundo está al por mayor, pensando todo O el sea, hay mundo un que es foco de atención mucho más grande que mucho el más del grande, sí. fútbol universitario, ¿no? Sí, sí, al final eso sí, y digo, y eso que voy a decir no es como en el varonil que hasta en la sopa está todo, ¿no? Pero sí es una situación diferente y aprender a vivir con esa presión y con esa tensión, pues sí es una buena experiencia. También yo creo que el organizarte de manera diferente, porque pues tener que estar iba a decir que lo platicaba, y bueno, en esta época también eh, con mi esposa lo platicaba con Brenda, porque de repente ella me decía, llegas de uno y nos veíamos 10 15 minutos y ya llegaste, súbete. Terminaba de jugar con el repre y tenía que salir corriendo con el primer equipo femenil y cuando terminaba algo del primer equipo femenil, córrele para el repre y, o sea, tu vida, ahí sí mi vida era el fútbol y el 24 de diciembre, con esto mismo que decías del COVID, una jugadora de Pumas femenil se enferma y nos avisa el 24 a las 3 de la tarde, ¿sabes qué? Me dio COVID y sin tener ni siquiera la oportunidad los dos de poder ir con nuestras familias a festejar el 24 y tener que estar los dos encerrados juntos pues afortunadamente estábamos juntos, pero pues también ahí hasta le arruiné a mi esposa su Navidad. Y luego al otro día, 25 tener que ir a entrenar, o sea, también creo que en eso sí es muy diferente porque pues se vuelve una vida exageradamente absorbente. Fue una muy buena experiencia, pero tampoco es algo como que dijeras, lo quiero vivir por mucho tiempo, tampoco lo pensaría. Hay más cosas en la vida, ¿no? Eso creo Claro, que también es lo que es claro. distinto. Sí, Luis, sí, pues sí, sí fue un tramito de mucho ácido, hermano, ¿no? Voy de volada con unos cuantos comentarios, ¿no? Digo, siempre que empiezo a leer salen 10,000 más, pero te comparto la liga y ya y tú les respondes. Acá el buen César Parra nos saludos. manda Saludos, Zaparra. saludos a los tres, dice, abrazo, chaparrito. Eh, Abrazo para Como el César Parra. siempre, medio bullying, el buen Parra, pero bien. Fíjate también el buen Noyola, Carlos Eduardo Noyola, el Noyo. Carlitos. Dice, abrazo a los tres, se extrañan esos tiempos del repre, pues ahí anda justo, ¿no? En esta Charlie parte. está llevando este camino, Charlie, ¿no? Ya está en el club universidad Sí también. está en el club como entrenador, ¿no? Creo, no Sub sé. 17, sub 19, una cosa así, ¿no? No lo tengo muy claro, pero sí. Transitando por varias. Creo que es que ahorita no quiero mentir, creo que está en la 19, pero sí, vale, le han tocado cambios. Ahí coincidimos, de hecho, en el club un tiempo también. Súper. Y el buen George, Jorge Rivera, dice, Saludos al buen saludos a George. los tres. Saludos a Jorge también. Felicidades por los éxitos recientes en el fútbol rápido. Y el campeonato y el subcampeonato, muy bien, Sí. ¿no? George con una buena camada que trae ya después de un ratote chamberle. David Villarromán dice, jugadorazo, el buen Charlie. Eh, Gracias, ¿no? y yo creo que eso, ¿no? O sea, el punto que comentabas hace rato, esta parte de que fuiste jugador, te identificaban, los chavos te vieron jugar, fueron chavos que te tocó tal vez impulsar y darles los fundamentos desde ser monitor en Pumitas hasta todo el camino que tuviste, ha generado un muy buen arrastre, ¿no? Un muy buen arrastre del coach Charlie, ¿no? Del entrenador Charlie con los equipos representativos de la UNAM y eso
Creo que es algo que se nota, es algo que está muy padre, la dinámica que tienes tú con Enrique, ¿no? En el momento de que se reúnen y en el partido hacen el ajuste y se platican y se retroalimentan. A mí la verdad es que es una dinámica que me gusta bastante, ¿no? Normalmente no hablo mucho yo de esto porque me gusta ser como satélite y me gusta estar viendo la chamba, el trabajo de ustedes. Soy muy respetuoso, me gusta ser muy respetuoso de lo que hacen, ¿no? Pero de verdad, yo lo he comentado muchas veces, el equipo, la dinámica que traían tú, Enrique, René en el 2019 con todo el equipo, Sí, eh, el profe este, Enrique. el equipo era, de verdad, yo veía a los chavos y decía, no manches, son unas máquinas, ¿no? O sea, estábamos jugando en Mérida, a temperaturas inhumanas, este, partidos donde yo decía, no manches, ¿a qué hora se nos van a cansar el caballo? Y los veías y los veías y los veías y los veías y los veías. Y una intensidad impresionante. De verdad, yo ahí dije, me quito el sombrero. O sea, estos señores están a un nivel brutal, ¿no? Y eso es parte de lo que se inculca, se exige, se genera, ¿no? Mis respetísimos para todos, y digo, porque justo algunos de los que comentaron ahorita aquí, pues estaban ahí, ¿no? Y pues un placer, la verdad. Si quieres, hermano, no sé si quieres, ya vámonos con las de rigor. Las de rigor, pues es que sí estamos ya entrando a la recta final. Gracias a las personas que han dejado y compartido su comentario ahí en el chat. Seguramente Carlos lo podrá leer y contestar más adelante. Mi estimado Charlie, pues estamos llegando ya a la recta final. Todavía no estamos en tiempo de compensación, pero estamos ya entrando a la recta final de esta emisión. Y a todos nuestros invitados e invitadas, desde que inició este proyecto, este programa de Semblanzas Deportivas, pues decidimos hacerles un par de preguntas finales que de alguna manera engloban lo que es la idea de esta emisión. Como te decíamos la semana pasada, Semblanzas Deportivas no es otra cosa que conocer de viva voz de nuestros invitados e invitadas, quienes han formado parte de la comunidad universitaria, tanto en la parte de las aulas, en la parte académica, como estudiantes, como con una trayectoria deportiva destacada en distintos ámbitos y rubros del deporte universitario, que como bien lo sabes, es muy amplio. Y en este mundo del fútbol universitario es riquísimo, con tantas y tantas personas que han puesto su granito de arena en la consolidación de la historia del fútbol universitario a lo largo de los años. En este caso, como te decíamos, es eso, es un pequeño homenaje a esa trayectoria. Y pues me corresponde preguntarte, para ti, para Carlos García Cárdenas, ¿qué ha sido? ¿Qué ha implicado? ¿Qué ha significado en tu vida una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues todo, no concibo, iba a decir, bueno, empecé y ahorita lo estoy viviendo ahorita también con mi hija y con mi esposa, ¿no? Yo creo que eh, me tocó venir al kinder en la UNAM. Mis papás trabajaban en la UNAM, ¿no? Entonces, de entrada mis papás se conocieron porque los dos estudiaron en la UNAM. Entonces, desde ahí, ¿no? No me concibo sin no hubiera nacido si no fuera porque se conocieron en la UNAM. Luego, vine al kinder en la UNAM. Venía a Pumitas desde muy pequeño. Después me dio la oportunidad de estudiar la UNAM. Después tengo todo por la UNAM, ¿no? O sea, primero competí, pude vivir y conocer e ir a otros países por haber representado a la UNAM y luego a México. También me dio esa oportunidad de poder representar a México. Me dio la oportunidad también de conocer a mi esposa en la UNAM. Entonces, todo me lo ha dado la UNAM. Pues tengo la dicha de ser universitario de siempre y pues siempre me moriré Puma, ¿no? Hay manera de cambiarlo. Sin duda, Qué sin maravilla. duda. Sí, 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 no, pues sí, Esta hasta es el de las nombre me historias, acompaña. Luis. Esta es de las historias que son Sí, desde chiquito con una Creo que liga. más que número de cuenta trae número de inventario ya, Charlie. sí, sí. No,
número de cuenta sí, brother, no, sí, Eh, pero pues, seguro trae hasta casi inventario, mi Te quedó hermano. cortito el número de cuenta. El número de cuenta ya fue más adelante. Sí, te llegó después de que llevas muchos años dentro de la universidad, hermano. O sea, wow. Bueno, ya, para no colgarnos más. Decía Charlie, pues justo como decía el buen Rodrigo, ¿no? Estos programas son bien importantes porque también buscamos acercarnos a todo el público, ¿no? O sea, y que la gente vea en historias como la tuya referentes y se puedan anclar y decir, pues yo quiero esto, me gusta, esto creo que yo lo puedo hacer, esto creo que, pues a lo mejor hasta yo creo que también voy por, ¿no? Y Sí. entonces, esta parte, ¿no? O sea, siempre decimos, el deporte te da mundo, el deporte les da una capa extra en sus vidas a nuestros deportistas, a nuestros universitarios, que antes de deportistas son universitarios, ¿no? Y lo que pretendemos es que figuras como tú, que justo han escrito, han empujado en la historia de la universidad, les puedan dar un buen mensaje a los que nos están viendo, a los que nos van a ver, porque pues esto queda grabado a futuro, mi hermano. ¿No? ¿Y qué le puedes decir a estas personas que están pensando en que si deporte, que si no deporte, que si la universidad, no la universidad? ¿Qué les puedes transmitir a todas estas personas que nos ven y nos verán a futuro, hermano? Que, bueno, primero que crean en sus sueños, que luchen por sus sueños, que trabajen para sus sueños, eh, y que a través pues de la UNAM, yo creo, del estudio, el acceso a la educación, nos acerca más a conseguir lo que buscamos, ¿no? Entonces yo los invitaría a que si tienen un gusto por lo que sea, porque aquí sí yo también creo que ahora sí que el gusto se rompe en género, tal cual, y si a alguien le gusta el nadar, batear, saltar, patear el balón, Correr. ganar el balón, correr, lo que sea, que busquen, que afortunadamente también eso creo que la UNAM tiene el beneficio de que absolutamente casi todos los deportes o actividades te las puede brindar. Entonces, yo sí creo que es un camino para acceder a la educación, o a una mejor educación, o sea, y además, pues, con todavía la fortuna de que prácticamente es gratuita, ¿no? O sea, bueno, yo digo que es gratuita porque es a muy bajo costo y que también entrar dentro de la UNAM a mí me parece que hace a la gente diferente. Yo creo que toda la gente que logra entrar a la UNAM tiene pues pues una visión diferente y una capacidad intelectual y de pensamiento distinta, porque pues para empezar tenemos que pasar un examen, así es que hay que prepararse bien para estar y cuando una vez que logras estar, pues tienes todo a tu alcance si tú lo quieres hacer. Wow, ha sido, pues, ha sido muy padre escucharte en estas dos emisiones, mi estimado Charlie. Eh, Reitero esto que señalé hace un momento y que creo que también lo dije el programa pasado. Para un servidor, pues es especial, porque el hecho de habernos conocido hace tantos años, pues de alguna manera nos hemos visto crecer y desarrollar cada uno en los ámbitos que ha estado inmiscuido. Pero más allá de eso que nos toca hacer a cada uno, pues está esta parte de los afectos y de la amistad que ha prevalecido a lo largo de los años. Yo no puedo olvidar en tu etapa de jugador y estudiante, pues las tantas y tantas veces que me tocó entrevistarte para las notas en Gaceta y en Goya Deportivo, y siempre con la disposición y esa educación y buena pinta que te caracteriza. Eres alguien muy leal, muy noble, muy sincero, muy directo. Y bueno, pues eso siempre no ha cambiado, eso sigue permanente en ti. Y te queremos agradecer, tanto Luis como yo, el haber tenido la posibilidad de que nos abrieras las puertas de tu casa y de tu historia para compartir precisamente con los jóvenes. Finalmente lo ve mucha gente, pero el público que nos interesa todavía más son los jóvenes, los chicos y las chicas universitarios, los de recién ingreso, los que están desde iniciación universitaria,
los papás que a lo mejor nos ven y dicen, ah, pues hay una organización Pumitas que a lo mejor, aunque es tan añeja, no la conocen. Y se da este vínculo de primer toque y de primera intención desde niños con la institución, con la universidad, ese primer contacto que tienen los infantes en una organización como Pumitas, a través de un deporte como lo es el fútbol, teniendo ese contacto con la universidad. Y que ya vimos en esta historia con Carlos, cómo por todos los costados posibles, era sí o sí que tenía que ser universitario, que tenía que ser Puma y que lleva tatuados los colores azul y oro y ese escudo que se ve ahí en la toma, en la transmisión de ese Puma del Pajarito Andrade. Gracias, Charlie, por habernos permitido esta conversación contigo, esta charla contigo, y que sea las primeras dos de muchas otras que seguramente en el futuro nos pueda tocar volver a tener contigo. Ha sido un deleite, un gusto y pues admiración y respeto como siempre, hermano. Muchas gracias. Al contrario, gracias a los dos por su amistad y por su tiempo. Y como lo dice así, pasa el tiempo ya. Hasta se asusta uno, pero sí, sí, de tanto haber visto crecer. Gracias, Ro. Gracias, Luis. Mi estimado Luis, ¿con qué te despides? Pues con muchísimo gusto, de verdad. 20,000 recuerdos y muy buenas experiencias aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias en el set. Sí, agradecemos a los compañeros de comunicación social en el set. Otra vez nos volvimos a colgar tantito, pero creo que valía la pena y se los agradecemos. Los compañeros de comunicación social en el set, decíamos, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos, no sin antes invitarlos para que la próxima semana nos acompañen en el cerrojazo de emisiones y de transmisiones de este año 2025, que sin duda, como todos los anteriores, ha tenido su carga de adrenalina y de cosas padres y de cosas difíciles. Gracias por su atención, buenas noches y hasta la próxima.